Bueno, comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a este curso de inteligencia artificial para la docencia, impartido por el doctor José Antonio Carrillo Viramontes y también por el doctor Larry Arthur Villanto. Este curso constará de 4 sesiones síncronas de 1 hora y media y aparte un trabajo autónomo de 34 horas de trabajo autogestivo en la plataforma de Campus Digital. Las sesiones síncronas serían los días 3, 10, 17 y 24 de octubre, todas viernes en este mismo horario, de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde, es como estamos marcados. El lugar, pues ya sabemos que es a través de esta plataforma de vía Teams y la plataforma de Campus Digital. Me voy a permitir presentar al doctor José Antonio Carrillo Viramontes. Él es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Economía y Finanzas. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Nottingham. Además es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene un reconocimiento del perfil deseable para el Programa de Desarrollo Profesional Docente del PRODEP. Además, es miembro del Cuerpo Académico de Consolidación en Economía y miembro del Centro Interdisciplinario de Investigación Económica y Política de Nottingham. Por su parte, el doctor Larry Arthur Villanto es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Economía y Finanzas, con un doctorado en Economía por la Universidad de Alicante. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Además, tiene el reconocimiento del perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente y es miembro del Cuerpo Académico en Consolidación, Macroeconomía Aplicada y Métodos Cuantitativos. Muchísimas gracias, doctores, muchas gracias por el apoyo brindado siempre, muy entusiasta a impartir este curso. Les comento un poco, tenemos profesores de varias áreas, disciplinas. Tenemos profesores del área de la educación, del departamento de arquitectura, arte y diseño, perdón, del departamento de arquitectura, de aquí de la División de Ciencia Económica Administrativas y también de la División de Derecho, Política y Gobierno. Como verán, sí es un grupo muy, no es heterogéneo y tenemos de varias ramas del conocimiento. Sin más, les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas y comenzamos con el curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a impartir el curso entre yo mismo y José Antonio Carrillo. Entonces, esta primera sesión, en principio, la curo yo. La siguiente sesión la cubriría José Antonio. Yo volvería la siguiente. Y la última, igual que esta primera, estaremos presentes los dos para hacer una última revisión del curso. ¿No? Esto es un curso muy introductorio al uso de inteligencia artificial en el ámbito de la docencia, ¿no? Y si bien tenemos perfiles diferentes y vamos a tener una serie de experiencias diferentes, en general la herramienta va a ser la misma, ¿no? Entonces ahora ya tenemos la inteligencia artificial presente en prácticamente cualquier cosa, en el sentido de que el móvil, aunque no quisieras, ya tienes una inteligencia artificial instalada en el móvil. No sé si os habréis dado cuenta, pero cuando abrimos el mail, automáticamente se dispara el Copilot, ¿no? Entonces ya nos sale el Copilot. Si hacemos una búsqueda en Google, aparece una búsqueda realizada por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, realmente ahora ya tenemos esta inteligencia artificial incorporada en nuestra vida en general, ¿no? Y el tema es empezar a trabajar un poco el aspecto, bueno, qué es y cómo lo podemos utilizar dentro de ese ámbito educativo, que es el que nos corresponde. De nuevo, es un curso muy introductorio, entonces a veces nosotros ya tenemos un perfil de usuario, ya tenemos una cuenta de ChatGPT o de DeepSeek, o usamos el Gemini o usamos el Copilot, ¿no? Entonces no vamos a agregar muchísimo más nuevo respecto de a lo mejor lo que a lo mejor la gente ya sabe, porque de hecho el curso en su contenido es muy, muy introductorio, ¿no? Entonces, la primera actividad que hay ahí en el curso justamente es eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra experiencia con el uso de
la IA que muy probablemente ya hemos tenido, ¿no? Entonces, antes de meternos en eso, le cedería un poco la palabra a José Antonio para que se presente también y empecemos a checar un poco cómo está la plataforma y cómo está toda la información. Entonces, Antonio. Sí, gracias, Larry. Pues, bueno, agradecer nuevamente a todas y a todos por inscribirse al curso. Como bien ya lo comentaba el doctor Larry, este es un curso introductorio, pero si ya tuvieron oportunidad de revisar un poco las presentaciones, las slides, el material, es, digamos, para muchos de nosotros, quizás nuevos conceptos, quizás aclarar un poco la diferencia entre Machine Learning, Deep Learning, etcétera. Entonces, este curso, como bien lo comentaba el doctor Larry, va a buscar, digamos, de alguna manera potenciar, digamos, las habilidades o sacarle el mayor jugo, el mayor provecho a estas herramientas, ¿no? Ahorita justamente, si nos damos cuenta por aquí en el chat, tenemos ya a alguien que usa la IA, ¿no? María Guadalupe Paulet dice que ha añadido ya una un asistente inteligente, ¿no? Que va a tomar notas de lo que se lleva a cabo en esta sesión, ¿no? Entonces, ese es, pues, ahora sí que el impacto, ¿no? Que ya tiene la IA en nuestras actividades en general y pues la docencia, la investigación pues no se quedan atrás. Entonces, sí va a ser importante que, pues, si tienen alguna duda o algún comentario, pues no lo hagan saber a mí o al doctor Larry. Y pues nada más que agradecer, y ojalá sea de muy buen provecho este curso. Y pues vuelvo a ceder la palabra al doctor Larry, para continuar pues con esta sesión. Gracias. Gracias. Entonces, lo primero que vamos a checar es la plataforma. Entonces, esta es la plataforma que vamos a utilizar en Campus Digital. Y tenemos los tópicos aquí enumerados en la parte de arriba. Personalmente prefiero utilizarlo a través de tablas de contenidos y demás, ¿no? Y básicamente vamos a tener 6 bloques, ¿no? Esta primera sesión está situada entre los bloques 1 y 2. La siguiente sesión estará entre los bloques 2 y 3. La siguiente entre los 4 y 5. Perdón, entre 3 y 4, luego entre 4 y 5, y luego lo que nos queda simplemente es la actividad final, ¿no? Entonces aquí básicamente tenemos un montón de contenido que se ha ido generando y de hecho no estoy 100% seguro, nosotros no hicimos el contenido, o sea, el curso viene armado, pero cuando yo tomé este mismo curso básicamente dije, me parece que mucho de lo que estábamos viendo está generado por inteligencia artificial. O sea, bastante de lo que vamos a observar aquí es generado por inteligencia artificial. Entonces, el primer bloque básicamente es un bloque respecto de cuáles son los fundamentos de la inteligencia artificial que vamos a entender por inteligencia artificial y sobre todo la parte final, que es la IA generativa, que es la que nosotros vamos a utilizar más, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial, normalmente, lo que vamos a... Creo que abre una ventana nueva, entonces no me deja compartir esa parte, sino que comparte la anterior. No. Pero lo que vamos a tener ahí es una historia desde la creación, digamos, de las primeras máquinas que son capaces de computar y cómo se desarrolla este concepto de la capacidad de las máquinas para resolver problemas, ¿no? Entonces, principalmente se empieza con esa visión de la capacidad para resolver problemas específicos, ¿no? Ahora, ya cuando empiezan con estas construcciones, entonces, por ejemplo, Turing genera la primera computadora moderna que podríamos considerar durante la Segunda Guerra Mundial, y él ya prevé
digamos, este desarrollo de lo que sería la capacidad de las máquinas para sustituir no, sino para pensar, ¿no? Para poder solucionar problemas. Y entonces, mucho antes de que tuviésemos los ordenadores modernos, él genera el concepto del test de Turing, ¿no? Test de Turing es un test en el cual, a través de la conversación, si podemos o no ser capaces de distinguir si estamos hablando con una persona o con una máquina, ¿no? Entonces, hoy en día, realmente, si vemos estos chatbots, prácticamente estaríamos en una situación en la que a veces ya resulta prácticamente imposible saber si uno está hablando con un ordenador o si está hablando con una persona. Entonces hay algunos detalles ahí, pero que normalmente es difícil que una persona tenga la capacidad de diferenciar el texto que genera una inteligencia artificial del texto que generaría una persona, ¿no? Sin embargo, y esto es importante, estas inteligencias artificiales, si bien les damos ese nombre, inteligencia artificial, a día de hoy todavía no tienen ese concepto, digamos, de inteligencia tal y como a lo mejor la querríamos entender desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces no estamos hablando de conciencia ni de capacidad para determinados elementos, ¿no? Entonces nosotros llevamos ya en realidad mucho tiempo conviviendo con las inteligencias artificiales. Entonces, todos lo que son Siri, Alexa, Google, los hemos tenido en casa ya durante bastante tiempo y obviamente son capaces de unas determinadas tareas relativamente simples, pero no generan, digamos, esa sensación de inteligencia artificial. Sin embargo, es interesante que en el campo médico llevan utilizando ya inteligencias artificiales desde los 60s y 70s, ¿no? Entonces, Mythin es un software, es una inteligencia artificial que se crea en el 72 para poder diagnosticar enfermedades vinculadas con infecciones de sangre, ¿no? ¿Cómo funciona? Básicamente es como un algoritmo, un mapa mental, ¿no? Donde básicamente va a hacer toda una serie de preguntas, ¿no? Que según la respuesta va a ir generando un diagnóstico de cuál es la posible infección sanguínea, ¿no? Esto lo hicieron en los 70s. Tenía ya básicamente en ese momento un 65% de acierto, que era mucho más alto que, digamos, un médico no especialista, ¿no? Entonces, un médico especialista obviamente tenía mejores resultados que la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista, digamos, de apoyo de un sitio donde no tenemos un especialista en el tema, poder contar con el apoyo de esa inteligencia artificial podía ayudar a elegir. Pero básicamente estamos hablando, digamos, de un mapa mental, de una serie de reglas. No recuerdo el número exacto de reglas, pero básicamente un número muy grande de reglas en las cuales lo que hacía la máquina es ir descartando opciones en función de cuáles son las respuestas que está dando el médico, el médico es el que habla con el paciente, el médico es el que alimenta el software y genera un resultado, ¿no? Entonces realmente ya ha estado incorporado durante muchísimo tiempo dentro de nuestra realidad. El tema es que ahora tenemos un salto cuantitativo enorme con el procesamiento del lenguaje, ¿no? Entonces ahora resulta que más que preguntas sí, no, etcétera, lo que tenemos son sistemas que ya entienden y procesan lenguaje, ¿no? Es lo que ocurriría con Siri, es lo que ocurriría también un poco con Google, en el sentido de que puedo hablar directamente con la máquina y la máquina me entiende. Entonces le puedo decir a la máquina que haga algo, pon música,
y la máquina nos va a poner música, ¿no? Y tienes que estos elementos hacen tareas relativamente sencillas de acuerdo con reglas que nosotros les hemos establecido para que realicen esos elementos, ¿no? Es lo que ocurre también con los coches autónomos. Los coches autónomos básicamente lo que tienen es una programación respecto de qué hacer en qué caso, ¿no? Si ocurre esto, haz esto. Si ocurre esto, haz esto. Si ocurre esto, haz esto, ¿no? Y entonces tiene toda una serie de instrucciones que tiene que seguir para generar esto, ¿no? Entonces de ahí pasaríamos a otros elementos más complejos, ¿no? Entre ellos lo que son los modelos de lenguaje, ¿no? Y lo que tenemos ahí es que la inteligencia artificial es capaz de analizar el lenguaje, digamos, complejo de las frases y demás, en cierta manera entender qué es lo que se le está requiriendo y generar una respuesta a lo que se le está requiriendo, que es mucho más compleja de simplemente pues poner música, que simplemente es ponerte en contacto con otra parte de maquinaria y pedirle que haga una instrucción sencilla. Creo que tampoco aplica. ¿Perdón? Entonces, la que nos interesan más son los modelos de lenguaje. Y voy a dejar de compartir para ver si puedo compartir la de modelos de lenguaje. No. Entonces aquí nos dan una visión un poco de lo que son estos modelos de lenguaje para la inteligencia artificial, ¿no? Entonces siguen siendo algoritmos, por lo tanto ese tema de que, o sea, no estamos hablando a lo mejor de una inteligencia real, pero la cuestión es que es capaz de imitar la respuesta humana, es capaz de interpretar el texto que nosotros le estamos dando y sobre todo es capaz de generar texto. O sea, me va a generar una respuesta que es coherente, que está bien escrito, que normalmente, y eso lo veremos más adelante, la información que me va a dar es veraz, a veces no lo es, tenemos problemas de que las inteligencias artificiales a veces alucinan, ¿no? Pero en general yo le pido algo y él me va a generar una respuesta que está bien estructurada desde el punto de vista de lenguaje, ¿no? Entonces, lo que son estos modelos, o sea, por ejemplo, ChatGPT, GPT, es Generalized Pre-trained Transformer, si no recuerdo mal, que básicamente lo que tienes que hacer es Generative Pre-trained Transformer. Hay que entrenar el software, ¿no? Y entonces hay que darles grandes cantidades de datos lingüísticos para que el software reconozca patrones y empiece a poder construir y predecir de acuerdo con todos los patrones que puede detectar, ¿no? Normalmente, y esto es una de las cosas que también es importante, todas las inteligencias artificiales cada ciertos meses hacen un proceso de actualización, ¿no? Y se actualiza el elemento de forma que tienen como un entrenamiento constante, ¿no? Entonces también es importante que si nosotros tenemos nuestra cuenta de cualquier inteligencia artificial, nuestra interacción con esa inteligencia artificial también sirve de entrenamiento para esa inteligencia artificial, de forma que si nuestra interacción con el software básicamente permite que el software se adapte a nosotros, a cuál es nuestro perfil, a qué cosas le solemos pedir, de forma que su respuesta va mejorando en función de el tiempo que nosotros pasamos interactuando con la máquina, ¿no? Pero la cuestión es que lo que hace es entender patrones
y relaciones complejas entre palabras y conceptos. Entonces, y eso sí es importante. Son, en cierta manera, capaces de conceptualizar el lenguaje para trabajar, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un avance, sobre todo en este campo del uso del lenguaje, ¿no? Y se ha vuelto cada vez más eficiente y más capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, básicamente necesitan un conjunto masivo de datos para poder entrenarse. Entonces, si no recuerdo mal, es ChatGPT que utiliza Wikipedia, ¿no? Entonces, básicamente se lo alimenta con Wikipedia y aprende de Wikipedia, ¿no? Tenemos aquí estas palabras. Tal. Entonces, esta es tremendamente importante, tokenización. Entonces, el token es una unidad de contexto dentro de cómo funciona la máquina, ¿no? Y entonces, lo que hace es dividir un conjunto de datos o información en unidades más pequeñas. Estos son los tokens. Y estos tokens pueden representar diferentes tipos de información, palabras, números, símbolos o cualquier otro tipo de dato relevante. Entonces, normalmente lo que va a hacer la máquina es que lo que nosotros le hayamos escrito lo va a transformar en tokens, ¿no? Y una palabra puede tener más de un token. Puede ser que un punto sea simplemente un token, ¿no? Entonces, estos tokens se transforman en representaciones numéricas, normalmente vectores, ¿no? Que capturan relaciones semánticas, ¿no? Y tienes todos estos elementos de procesamiento del lenguaje natural para entender y manipular el lenguaje humano, ¿no? Entonces, de una manera, digamos, un poco abstracta, en una cantidad de dimensiones relativamente grande, podemos estar hablando de cientos de dimensiones, genera vectores que localizan las palabras dentro de un espacio, de forma que las palabras que son más, que se refieren a cosas similares van a estar localizadas dentro de ese espacio vectorial de manera cercana, ¿no? Y eso es lo que le permite luego a la máquina, por ejemplo, en vez de utilizar una determinada palabra, utilizar una que esté cerca, ¿no? Y entonces sabe buscar sinónimos. Dado cómo está construido el espacio, sabe encontrar antónimos, ¿no? Y entonces, para entender el lenguaje, lo que está haciendo es transformarlo en un espacio vectorial bastante complejo, ¿no? Tienes diferentes capas de aprendizaje, ¿no? Y entonces tienes cómo transformas estos elementos, ¿no? Y lo que vamos a tener también es esa capacidad de utilizar diversos elementos, de forma, por ejemplo, que puede ser texto, pero también puede ser audio, ¿no? Entonces podemos hablar con la máquina y la máquina transforma el audio en texto normalmente y puede pasarlo a otro nivel, o le pedimos escribir un texto y le vamos a pedir, por ejemplo, una imagen. Entonces, a través del texto es capaz de generar una imagen, ¿no? Y el fine tuning, que es el proceso para adaptarse a tareas específicas, ¿no? O conjuntos particulares de datos, ¿no? Entonces, normalmente también este fine tuning, cuando nosotros tenemos nuestra cuenta, va ocurriendo en el sentido de que según usamos la máquina va adaptándose a cuál es mi perfil de usuario, qué cosas yo le estoy pidiendo a la máquina y reacciona a eso, ¿no? Entonces, los solemos llamar modelos de lenguaje de gran tamaño, básicamente en el sentido de justamente la cantidad de información, ¿no? Y se basa en estas arquitecturas de red neuronal, que básicamente es este espacio que va a generar, digamos, de vectores, ¿no? Donde va a estar colocando estos elementos, ¿no?
Entonces, obviamente, digamos, lo que necesito es que el algoritmo sea capaz de generar todos esos patrones y entonces básicamente tengo que alimentarlo con esta cantidad masiva de datos textuales, ¿no? Y muchas veces lo que vamos a hacer es que, bueno, se usa Internet principalmente, ¿no? Páginas web. No recuerdo el nombre de la inteligencia artificial, pero hay una línea de inteligencia artificial que se alimentaba con X, ¿no? Entonces usa X. Grok. Es Grok. Grok, gracias. ¿No? Entonces, diferentes inteligencias artificiales pueden estar utilizando diferentes bases de datos para hacer el entrenamiento que se requiere para que la máquina aprenda y pueda hacer esta labor de mímica de lo que es el lenguaje humano, ¿no? Pues son los Generative Pre-trained Transformers, ¿no? Y es el ChatGPT, el más normal que tenemos, que básicamente le vamos a escribir un texto y nos va a generar una respuesta que está escrita en el mismo idioma de manera coherente, ¿no? y entendible. Y casi siempre correcta. Lo de correcta es algo que nosotros vamos a tener que estar checando, ¿no? Entonces, lo interesante también es que hay una limitación de tokens en los chats de GPT. Entonces, podemos hablar mucho con la máquina antes de que se terminen los tokens, ¿vale? Pero sí existe un límite para el número de tokens que tiene un chat, ¿no? Es una de las recomendaciones que también vamos a ver más adelante, es ir separando chats, ¿no? De forma que tengamos chats diferentes y principalmente chats diferentes también para diferentes temas, porque básicamente cada uno de los chats también lo que hace es que se retroalimenta a sí mismo. Y entonces si tenemos los chats por temas específicos, la máquina también es capaz de recordar eso y generarlo de mejor manera, ¿no? Y en general, bueno, lenguajes multimodales, ¿no? Procesan, comprenden múltiples tipos de datos, entre ellos texto, imágenes, audio y vídeo, ¿no? Entonces se le puede alimentar con texto, se le puede alimentar con documentos, se le puede alimentar con imágenes, se le puede alimentar con vídeo y nos puede dar respuestas en diferentes elementos, de forma que nos puede generar un vídeo, nos puede generar imágenes, nos puede generar texto, ¿no? Y en general los que ya son específicos para elementos de contenido visual, ¿no? Entonces aquí quiero recordar que hay una imagen bastante bonita de creación de imágenes con diferente elemento, ¿no? Entonces, el uso principal que nosotros le vamos a dar a la inteligencia artificial suele estar vinculado con estos elementos de procesamiento del lenguaje, ¿no? ¿Para qué puede ser útil? Pues principalmente para ahorrarnos trabajo de redacción, principalmente. Entonces, muchas veces podemos generar texto que, de nuevo, hay que revisar, hay que volver a checar, pero genera texto de manera muy, muy rápida respecto de temas específicos que uno podría necesitar, ¿no? Y nos simplifica mucho el trabajo en ese sentido, ¿no? La creación de imágenes pues depende del área de cada uno, pero por ejemplo si había gente de arquitectura, pues la creación de imágenes puede ser bastante interesante. No los conozco mucho, pero sé que hay inteligencia artificial para generación de modelos en 3D, ¿no? Entonces hay inteligencias artificiales que te van a generar mapeo en 3D, ¿no? Y entonces para arquitectura creo que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Sí es cierto, y de hecho me voy a ir un poco a lo que es
el tema, que tenemos esta introducción, ¿no? Y en las actividades, la primera actividad es mi experiencia docente con la IA y básicamente yo al menos solo puedo ver una respuesta todavía. Entonces ahí sería importante empezar haciendo esas actividades, ¿no? Entonces cada bloque tiene su actividad correspondiente, ¿no? Entonces uno va avanzando en el bloque y al final del bloque tienes una actividad. Las actividades están bastante bien especificadas. Y una de las cuestiones que sí va a ser así importante es el tema de la interactividad. Entonces, en casi todas las actividades, exceptuando la última, lo que se está pidiendo es que compartamos algo, que sea nuestra aportación y que estemos dando retroalimentación a los que ya compartieron algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta primera persona que ya puso su actividad, pues digamos, cumplió ya esa primera parte, pero pues no puede retroalimentarse a sí mismo, no sería muy válido. Entonces vamos a necesitar que la gente participe poniendo sus actividades para que podamos cumplir con los requisitos que tiene la actividad. Es una de las cosas que creo que ya es importante. A estas alturas, no necesariamente todos, pero creo que ya muchos habremos utilizado la inteligencia artificial en algún momento, ¿no? Y entonces sería compartir como ese elemento, ¿no? De cuál es mi experiencia con la inteligencia artificial y cómo hemos usado esa inteligencia artificial, si es que la hemos usado, porque eso sí ya es bien diferente, en mi actividad docente, ¿no? Entonces, esta primera aportación que leí sí tiene algunos elementos que son importantes, en el sentido, por ejemplo, de que esto nos va a cambiar muchas cosas respecto de cómo entendemos el tema de la docencia. Y una de las cosas que ahí es, bueno, para mí es un poco polémico, bueno, polémico no, pero así como extraño. Una de las cosas que va a permitir la inteligencia artificial es la educación personalizada, ¿no? Pero la educación personalizada en realidad depende de nuestros estudiantes. O sea, nosotros no vamos a personalizar la educación para nuestros estudiantes. Son demasiados. Pero si nuestros estudiantes utilizan la inteligencia artificial de manera correcta, ellos pueden personalizar su proceso de aprendizaje. Porque la IA nos permite el acceso a información de manera mucho más sencilla, ¿no? Entonces hemos tenido todo un proceso a lo largo del tiempo en el que hemos aprovechado la tecnología para mejorar el acceso que tenemos a la información, ¿no? Recientemente hablaba con otro profesor de el cambio que significó Internet, ¿no? De tener Google. Entonces yo recuerdo cuando yo todavía estaba estudiando que tenía que irme a una biblioteca y había así un fichero enorme de cartitas, ¿no? Y uno tenía que abrir esos ficheros y ir fichita por fichita para encontrar algún elemento que se pareciera a lo que uno estaba buscando. Y luego en la fichita te decía, está en tal sitio, ¿no? Y entonces muchas veces me tenía que ir hasta un subsótano, ¿no? Para encontrar dónde encontraba ese número de la American Economic Review de 1974, ¿no? Y poder sacarlo, ¿no? Entonces, Internet nos ha permitido acceder de manera muy rápida a esa información y la inteligencia artificial lo hace todavía mejor porque me va a generar una serie, digamos, de resúmenes de no solo una fuente, sino probablemente incluso varias. Carlos. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Gracias por la exposición, por el trabajo que ambos están desarrollando. Me surge una cuestión de reflexión, doctor. Menciona que el alumno puede personalizar su educación a través de la inteligencia artificial. Perdón, la inteligencia artificial, como lo entiendo yo, no es una persona.
Yo creo que el alumno puede, bajo este instrumento, que es un instrumento muy importante, puede llevar el ritmo de su aprendizaje, pero un aprendizaje que no tiene, desde mi punto de vista, un proceso de análisis, de reflexión, de crítica, que sí nos permite hacer precisamente la educación personalizada face to face. Entonces, esa es la inquietud que yo percibí ahora mismo, doctor, gracias a su clara exposición, pude hacer esta reflexión. Muchas gracias. Sí, de hecho, o sea, nosotros en clase tratamos con los alumnos, pero si te fijas, nosotros no estamos dando una educación personalizada. Yo tengo un grupo de 40 alumnos. No tengo un trato individual con cada uno de ellos. Entonces, obviamente, cada uno de ellos sí, de manera personal, entiende lo que quiere, se hace unos apuntes. Entonces, por ejemplo, el caso, un alumno, por ejemplo, lo que hacía es alimentar la inteligencia artificial con todos los documentos que él generaba y las lecturas que necesitaba para las clases. Y interactuando con la inteligencia artificial, consigue, por ejemplo, un resumen, un mapa mental, ¿no? Y puede él, de esa manera, extraer lo que él en ese momento requiere, ¿no? Obviamente, creo que es un caso, digamos, particular, en el sentido de que la verdad no creo que nuestros alumnos estén haciendo tanto esfuerzo, pero sí uno puede aprender con la inteligencia artificial en el sentido de que si yo le alimento a la inteligencia artificial con, por ejemplo, aprender de un libro es difícil. O sea, se puede aprender de un libro. De hecho, durante mucho tiempo hemos aprendido de libros. Pero normalmente lo que queremos es un profesor que nos esté resumiendo ese libro, en cierta manera, ¿no? Bueno, el ChatGPT puede hacer eso. O sea, yo le puedo meter un libro enorme y que me haga resúmenes cortos, largos, por tema, de manera específica, ¿no? Entonces le puedo decir, de este libro, sácame lo que dice de este concepto, ¿no? Entonces, puede interactuar el alumno con la inteligencia artificial como un elemento de educación en función de sus propios intereses, de qué es lo que yo le quiero preguntar a el elemento, y entonces va a analizar eso. Y lo puedo alimentar con más de un libro, lo puedo alimentar con mis propios apuntes, lo puedo alimentar con ejercicios que hayamos ido haciendo, de forma que incluso luego le puedo pedir, oye, hazme algún ejercicio adicional, ¿no? Y ahí sí puede ser un poco problemático porque a lo mejor el alumno no es capaz de detectar si ese ejercicio está bien redactado o no. Entonces, ahí puede haber algún problemilla porque todavía las inteligencias artificiales alucinan y entonces a veces generan cosas que no son del todo ciertas. El porcentaje es relativamente bajo, pero puede ocurrir, ¿no? Entonces a lo mejor me genera un ejercicio que es una absurdidad. No tiene por qué ocurrir, pero es una posibilidad. Lari, si me Sí. permites nada más para agregar un poquito, inclusive el ejemplo que mencionaba el doctor Lari, o sea, de cargarle un archivo a ChatGPT y que ChatGPT tiene acceso a, por decir, toda la información que hay en Wikipedia, en el Internet. También hay inteligencias artificiales especializadas en las que nada más se van a basar en la información en la que uno le provee a través de archivos. Notebook LM es un ejemplo donde en lugar de buscar quizás a lo mejor en todo el Internet, lo alimenta uno con libros, con papers, con artículos, con PDFs, y en base a esa información que uno le provee, pues ya puede uno interactuar y hacer preguntas, que te sugiera resúmenes, mapas mentales, lo que decía el doctor Lari. Entonces, yo creo que ahí va la idea de esta personalización, pues, en el sentido de proveer nosotros esa información para que la máquina se entrene con esa propia información y pues nos explique, nos dé ideas, mapas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, la cuestión ahí es que desde nuestro punto de vista,
como tenemos 40 alumnos o incluso más, nuestra capacidad, digamos, del uso de la IA para personalizar la educación es bastante más limitado, ¿no? Eso no quita que si nosotros educamos a nuestros alumnos para que hagan un uso correcto de la inteligencia artificial, para ellos va a ser una herramienta muy, muy útil, ¿no? Ahí también hay cuestiones de formación, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero a los niños hay que enseñarles a sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer raíces cuadradas. Cuando saben hacer esas cosas, ahora pueden utilizar una calculadora. Nosotros, como, bueno, va a venir ad hoc en el sentido de que es mi propia experiencia, pero yo me tuve que aventar toda la teoría de la econometría para que luego lo haga una computadora, ¿no? Pero la cuestión es que si lo hace la computadora, yo no sé qué está haciendo la computadora, ¿no? Entonces, primero tengo que aprender esas cosas y luego, una vez que yo ya sé lo que está haciendo el ordenador, ¿no? Entonces, una de las problemáticas ahí que yo le veo en la educación es asegurarnos primero de que los alumnos saben hacer esas cosas antes de empezar a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, que ellos sepan hacer resúmenes antes de que hagan resúmenes con la inteligencia artificial, que ellos sepan hacer mapas mentales antes de utilizar la inteligencia artificial para hacer mapas mentales. Entonces, hay un proceso en el cual hemos ido sustituyendo muchas cosas de forma que hoy buen día, por ejemplo, si tuviésemos que encender fuego sin nada, con unos palitos, pues creo que todos sabemos más o menos cómo funciona, teóricamente hablando, pero nos llevaría mucho tiempo encender este fuego con palos. Pero bueno, es que ya tenemos mecheros, ya tenemos, o sea, ¿no? Entonces, hay ahí un proceso y estamos inmersos en ese proceso en el que ahora la inteligencia artificial va a hacer determinadas cosas que antes hacíamos nosotros, ¿no? Una de las cosas que a veces comento con la gente, como yo antes sabía muchos números telefónicos de memoria. ¿Por qué? Porque no tenías un teléfono que guardara números telefónicos. Entonces tenías que saberte los números telefónicos. Entonces me sabía los números de teléfono de mis amigos, de mis tías, de mi familia, y ahora ni siquiera te sabría decir el número de teléfono de mi madre. O sea, lo tengo metido ahí en la memoria del móvil. Entonces hay un proceso en el que estamos sustituyendo, digamos, estas cuestiones. Y la inteligencia artificial va a tener un poco ese impacto, ¿no? El uso que le demos es lo que es relevante. Y ahí también el uso que le demos nosotros como maestros, pero también el uso que le den nuestros alumnos, ¿no? Entonces, una de las cosas que luego veremos más adelante es el tema del plagio, ¿no? De que los alumnos, en vez de hacer el trabajo, lo hacen con la inteligencia artificial, ¿no? Y podemos tener problemas. De hecho, recientemente, porque también estoy tomando yo cursos de inteligencia artificial, venía el comentario de que uno de los usos que hago yo de la inteligencia artificial es el de corrección de estilo, ¿no? Entonces uno escribe un texto, ¿no? Y la inteligencia artificial es muy buena en ese tema, ¿no? Entonces yo le doy el texto y digo, oye, escríbemelo mejor, ¿no? O sea, mejora este texto y te lo mejora, te genera una mejor versión de tu propio texto, ¿no? Pero técnicamente, si lo pasamos por un detector de inteligencia artificial, te va a detectar que está hecho con inteligencia artificial. Y ahí como que hay una problemática, porque el texto es mío, o sea, yo lo escribí, pero lo que me hizo la inteligencia artificial en realidad es un proceso de corrección de estilo, ¿no? Entonces ahí también el tema, ¿no? de qué tanto, o sea, nuestros alumnos usan la IA para mejorar su trabajo y entonces hay como un aporte mínimo de la IA o qué tanto están usando la IA para que les haga toda la chamba, ¿no? Entonces ahí nos vamos a mover también en algunas cosas un poco no muy claras, ¿no? Respecto de eso, ¿no? Bueno, sí quiero revisar este tema de IA generativa,
pero sobre todo la última parte. Entonces, la IA generativa es la que tiene esa capacidad de generar. No sé dónde se me fue ahora. ¿Sí? Ese texto, ¿no? O sea, de que nos va a hacer algo que de hecho es nuevo, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí ocurre con la inteligencia artificial es que si generamos un texto con inteligencia artificial y lo pasamos por esos software que tenemos de detección de plagio, que busca coincidencias con los textos online, no hay coincidencia. O sea, la inteligencia artificial te está generando un texto nuevo, ¿no? Es un texto que está basado en el entrenamiento de la inteligencia artificial y entonces puede reproducir muchos de los elementos que existen en textos anteriores, pero no es un copia y pega, sino que parafrasea. O sea, literalmente va a parafrasear los elementos que tiene generados. Te genera nuevas imágenes que se pueden parecer a imágenes que existen, pero que son diferentes, ¿no? Entonces, realmente la IA generativa genera algo original, ¿vale? No está presente explícitamente en los datos de entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, genera algo que no es aquello con lo que lo hemos entrenado. Y luego se puede parecer a muchas cosas, va a tener similitudes con muchos elementos, pero sí genera algo original en ese sentido, ¿no? Entonces usa esos modelos de aprendizaje automático. Básicamente tenemos que alimentar a esta inteligencia artificial con una gran cantidad de texto, una gran cantidad de datos, ¿no? Para generar esto, ¿no? Entonces tienes estos modelos, los modelos autorregresivos, el GPT, o sea, el GPT Chat, ¿no? Los modelos de difusión, que son los de imágenes, ¿no? Y las redes generativas antagónicas, ¿no? Y crean contenido realista. Estas no las conozco, no las manejo, ¿no? Entonces, básicamente aquí viene el tema del entrenamiento y el aprendizaje. O sea, necesitamos entrenar la inteligencia artificial con grandes cantidades de textos, imágenes, música, lo que sea que vaya a generar la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que hacen es aprender estas relaciones entre los datos y tienen estas representaciones internas, lo que decíamos de esta vectorización así enormemente compleja de los conceptos, para poder generar luego, de acuerdo con eso, algo similar, ¿no? De forma que vamos a buscar conceptos similares, antagónicos a veces, en función de lo que se le esté haciendo, ¿no? Y lo que es este procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Comprender, o sea, entiende lo que yo le estoy pidiendo y genera lenguaje humano de forma coherente y contextual, de acuerdo al contexto que nosotros le estamos generando, ¿no? Bueno, aquí tenemos las aplicaciones, ¿no? Desde lo que es generación de texto, generación de imágenes, generación de video, música, esta es música, bueno, audio, música, hay también generación de video, código. Este es muy útil, sobre todo si alguien tiene que programar en algún lenguaje. Y casi nunca funcionan bien, pero... Y estos son los que decía para arquitectura, o sea, modelado en 3D, ¿no? Entonces tenemos allí inteligencia artificial para generar elementos en 3 dimensiones. Bueno, en general tenemos estas... ¿Cuál es el impacto? El sexto es la creación de materiales personalizados, adaptados a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Y esto es lo que decía. Esto va a depender del estudiante. O sea, es el estudiante el que va a tener que utilizar la inteligencia artificial para poder generar estos materiales personalizados, en el sentido de que nosotros vamos a generar toda una serie de materiales que el alumno puede utilizar, obviamente, porque nosotros en cierta manera le estamos dando permiso a lo que utilice, ¿no?
Pero si nosotros, bueno, obviamente si tuviésemos un único alumno podemos personalizar nosotros, ¿no? Pero normalmente, como tenemos grupos clase que son relativamente grandes, pues no vamos a estar haciendo componentes así individuo por individuo, pero la cuestión es que ellos sí pueden utilizar esta inteligencia artificial para mejorar su proceso de aprendizaje siempre y cuando usen esta inteligencia artificial de manera adecuada, ¿no? Personalmente no me gusta este tema de evaluación automatizada, pero se puede utilizar. La inteligencia artificial se puede utilizar para evaluar, ¿no? Y luego, sobre todo, donde sí lo vamos a utilizar mucho, es la generación de contenido didáctico, que puede ser interactivo o no. Yo no soy muy partidario de lo interactivo, pero hay elementos. Aquí es donde, bueno, luego lo veremos más adelante, vendrá el tema de cuáles son los desafíos desde el punto de vista ético y social, ¿no? De cuáles son los usos que deberíamos hacer para la inteligencia artificial y sobre todo, pues, cuál es la actitud que nuestros alumnos deberían tener y nosotros mismos deberíamos tener para esto. Entonces también privacidad, derechos de autor, ¿no? Bueno, el acceso desigual a la tecnología también puede ser bastante relevante, ¿no? Entonces ahí una de las cosas que me parece interesante es cómo en realidad esto ya está muy incorporado. Creo que es esto. Entonces uno, si nos vamos a Google y le pido a Google algo, en este caso, ¿qué es la IA generativa? Lo primero que me va a generar es una respuesta generada por IA. Entonces Google ya me está dando un resumen de una IA, ¿no? Y entonces muchas veces esta respuesta que me genera es mejor que antes, que te generaba así como varias páginas y ahora tú búscale, ¿no? Dónde vas a encontrar esto, ¿no? Entonces le haces una pregunta y el modelo de inteligencia artificial que tiene te da una respuesta de cómo vamos a entender esta inteligencia artificial y nos está diciendo cuáles son las fuentes que está utilizando, ¿no? Entonces yo me puedo ir a estas páginas para checar qué es lo que dicen en estas páginas, ¿no? Pero en general vas a tener una explicación y te puede abrir todavía una ventana de interacción con la inteligencia artificial para que tú profundices en este tema y le hagas preguntas más específicas, ¿no? Entonces imagínate el cambio que es esto respecto de antes, que teníamos que ir a una biblioteca y ponte a buscar libros, a ver dónde encuentras la referencia, dónde tal, a que tuvimos Scholar Google y cosas de estas que te permitían encontrar, a que ahora ya básicamente te están dando un resumen de este concepto que tú estás buscando, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, y un resumen así de cuál es este elemento, lo vamos a encontrar aquí, ¿no? Entonces, es un elemento que nos va a facilitar el acceso a información de manera tremendamente importante, ¿no? Y si nuestros alumnos hacen buen uso de eso, básicamente van a conseguir, por ejemplo, hacer nuestros trabajos mucho más rápido, pero sin una pérdida necesariamente sin una pérdida, digamos, de adquisición de conocimiento, sino en vez de pasarme 3 horas en la biblioteca buscando libros, busqué y encontré la información de manera mucho más rápida. Problemas, bueno, ¿qué tanto contrastan si la información es veraz o no es veraz? ¿Qué tanto van a ver si esas fuentes, cuáles son, de dónde vienen, ¿no? Y generar eso, ¿no? Sí. Larry, nada más Sí. también intervenir un poco y haciéndole un poco ahí al abogado del diablo, ¿no? O sea, hay estudios que sugieren que evidentemente escribir a mano, buscar la información por nuestra propia cuenta, genera un proceso cognitivo
¿no? Más profundo. Entonces ahora eso también se pierde, ¿no? Digamos, o sea, tenemos unas ventajas grandísimas, lo decía ahorita Larry, ¿no? Antes ir a buscar a la biblioteca, inclusive ya con el internet decíamos, hay que buscar antes que saliera lo de la EA, o sea, habría que ir a entrar al link, revisar esa información, regresar, volver a darle al otro link, revisar, o sea, ahora ya eso se ha acortado, pero pues todo hay un costo, ¿no? Entonces sería interesante, a lo mejor para el foro, precisamente por eso y la importancia, ¿no? De que todos ustedes participen y dejen sus ideas desde su perspectiva, desde su disciplina, porque justamente pareciera que todo es así muy bueno, pero repito, puede tener ciertos costos, sobre todo en la parte de aprendizaje de nuestros propios estudiantes, ¿no? Entonces, nada más para comentar eso. Gracias. No, gracias. No, también yo sí soy partidario de que los alumnos escriban a mano, ¿vale? La cuestión ahí es que pueden encontrarlo y escribirlo a mano, pero ahí también. Y una de las cosas que también siempre les intento decir a los alumnos, no se trata de que busques esa información y copies y pegues. Se trata de que busco esa información, la leo, la entiendo, la interpreto y pongo mi parafraseado de esa misma información. Entonces, obviamente, la información no va a cambiar, no me voy a inventar información, pero la voy a explicar con mis propias palabras. Eso es lo que tendrían que estar haciendo los alumnos y que no siempre lo hacen, ¿no? Entonces, ahí también vienen ahí esos problemas, ¿no? Entonces, en cuanto a esa parte, lo que tendríamos que ver es, bueno, revisar esa información que tenemos de los fundamentos de la IA y sobre todo hacer esta primera actividad que ya debería estar hecha, ¿no? Y no es más que poner cuál es mi experiencia docente con la inteligencia artificial. Hay una serie de instrucciones ahí bastante claras, ¿no? Explorar estos conceptos, reflexionar sobre la integración de la IA en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y básicamente aquí es lo importante, es una aportación individual y luego la integración con el equipo, ¿no? Entonces, no es solo yo poner mi post, sino dar respuesta, retroalimentación a las aportaciones que hagan los compañeros y, digamos, esta exploración de otras discusiones, ¿no? Y hay unas preguntas detonantes que obviamente no tienen por qué, pero bueno, ¿qué tanto conocemos la IA? ¿Qué tanto impacta en la educación superior? ¿No? ¿Cuáles son principales ventajas y desventajas? ¿No? Y ir poniendo este elemento, ¿no? Eso sobre todo teniendo en cuenta que luego nos tenemos que pasar a la siguiente actividad, que sería el tema 2, que es la creación de contenido asistida por IA, ¿no? Entonces ahí básicamente tenemos la inteligencia artificial generativa de texto, la inteligencia artificial de generación de imágenes y cómo generar prompts efectivos, ¿no? Entonces los prompts es básicamente las frases que nosotros le vamos a poner a la IA. Simplemente es eso, no es más que eso. Entonces ahí creo que es más sencillo bueno, quiero recordar que había algunos ejemplos, pero creo que será mejor usar los propios. Pero lo primero, que creo que es interesante, las inteligencias artificiales usan de idioma base, bueno, DeepSeek y ChatGPT, no sé si otras usan de idioma base el inglés, ¿vale? Entonces nosotros podemos utilizar cualquier idioma que entienda y además, como hoy en día, no sé si habéis visto que el Google Translate, por ejemplo, funciona súper bien, ¿no? Entonces, básicamente, lo que van a hacer es que lo que pongamos en cualquier idioma lo va a pasar primero al inglés y luego lo va a analizar, ¿no? No es que vaya a ser más eficiente escribir en inglés o en español, pero, por ejemplo, sí utilizar un lenguaje simple y llano y directo, ¿no? Y entonces no utilizar expresiones como muy rimbombantes o tal, que puedan generar conflicto dentro del elemento, ¿no? Los signos de puntuación, exclamación y demás nos va a entender como tokens individuales
Entonces también no utilizar un exceso de simbología, ¿no? Entonces intentar mantener lo más simple las frases para que el token sea lo más simple posible, ¿no? Dar contexto. Entonces, obviamente va a depender de qué le queremos pedir a la máquina, pero la máquina nos va a generar cosas en función del prompt que nosotros le estemos generando. Entonces, si le damos contexto a la máquina, va a generar un mejor resultado, ¿no? Entonces, hazme este elemento como si fueras profesor de escuela primaria. Y entonces lo va a hacer pensando en niños de escuela primaria. Si le ponemos, haga esto como si fuera estudiante de licenciatura, te va a generar un resultado diferente en el contexto de estudiante de licenciatura. Si además le decimos un estudiante de derecho, ¿no?, te va a generar otro elemento, digamos, diferente, ¿no? Entonces, contextualizar la actividad que le estamos pidiendo a la máquina va a ser relevante respecto del resultado que vamos a obtener de la máquina, ¿no? Entonces, también ahí va a depender mucho de qué tanto contexto, qué tan poco contexto, ahí es un poco ahí personalizado, pero sí es conveniente que le demos contexto a la máquina. También ahí es importante que ChatGPT, bueno, ChatGPT, al menos, bueno, es el que uso yo, supongo que DeepSeek igual y los otros supongo que también, te permiten crear tu perfil personalizado. Entonces, si tú le das a la máquina un perfil que dices, oye, yo soy profesor de universidad de esta carrera, en este país, porque incluso el contexto de país puede ser relevante, te permite que la máquina genere resultados que se adapten más a cuáles son tus necesidades particulares. Entonces, tener ese elemento de darle información a la máquina para que genere un elemento que se adapte mejor a qué es lo que yo quiero que la máquina haga, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho de cada uno, pero también muchas veces es como usar un lenguaje relativamente simple, ¿no? Entonces, frases cortas, concisas, pero con acotaciones, con contexto. Entonces también, por ejemplo, le podemos decir hazme esto en X número de palabras, por ejemplo, ¿no? Y dices, no quiero que me hagas algo muy largo, entonces hazlo con menos de 200 palabras, ¿no? Dime qué es la inteligencia artificial en 2 frases, ¿no? Y entonces va a intentar sintetizar todo lo que pueda en esas 2 frases, ¿no? Entonces, básicamente le podemos dar instrucciones relativamente precisas para que me genere el resultado que yo quiero, ¿no? Otra de las cosas que es ahí interesante es que son chats, ¿no? Y entonces, básicamente, yo le doy una instrucción, me genera un resultado y ahora le digo, pues ahora haz esto y ahora haz esto, ¿no? Entonces, puedo ir depurando el resultado en función de lo que yo voy obteniendo de la máquina y ampliando ese mismo elemento, ¿no? Y si lo hacemos dentro del mismo chat, pues básicamente tenemos que él recuerda cuál es el chat en el que se encuentra y tiene el contexto ya marcado de inicio, ¿no? También por eso conviene tener chats que estén separados en función de temáticas, ¿no? Entonces tengo un chat, por ejemplo, si tenemos 5 UDAs diferentes, pues puedo tener 5 chats diferentes para cada una de las UDAs, de forma que cada chat está ya especializado en esa UDA que yo estoy utilizando para usar el chat, ¿no? Entonces este es un ejemplo que es el que yo usé. Yo no soy ningún experto en inteligencia artificial, tampoco lo uso un montonal, ¿no?
Y entonces básicamente le pedí, mira, genera tópicos de discusión de geopolítica actual. Entonces básicamente esto sería una lluvia de ideas, de decir, vale, ¿qué temas podría ser interesante que discutieran mis alumnos sobre geopolítica? Porque es una de las dudas que yo doy, ¿no? Vale, me generó de manera bastante extensa, ¿no? Conflictos y seguridad internacional, obviamente la guerra de Ucrania, la crisis de Oriente Medio, China y las tensiones en China, la influencia de Rusia en África y el papel de la OTAN en el mundo multipolar, de economía y geopolítica, fragmentación económica global, la influencia de los BRICS, el impacto de las sanciones económicas en Rusia e Irán, carrera de semiconductores, futuro del dólar, energía y medio ambiente, transición energética, Rusia y el tema del gas, ¿no? Inteligencia artificial y ciberseguridad, América Latina en el escenario global. Vale. Una vez que me genera esta lista, le digo, mira, sugiere actividades sobre el tema de la transición energética. ¿Cómo afecta la geopolítica del petróleo para generar pensamiento crítico en alumnos de licenciatura? ¿No? Y me dice, pues mira, podrías hacer un debate. ¿No? ¿Es posible un mundo sin petróleo? Un análisis de caso, guerra del petróleo y políticas de transición. Simulación, Consejo Mundial de Energía 2040. Un mapa conceptual. Relación de un ensayo argumentativo. No. Vale. Apartar la redacción de un ensayo argumentativo, ¿no? Y te hace este tema. Le pides una rúbrica para una de estas actividades, ¿no? Y te va a generar una rúbrica respecto de cómo evaluar una de estas actividades, ¿no? Y luego le pedí una imagen para adornar el tema, ¿no? Entonces, quizás estuve 5 o 6 minutos haciendo esto, no recuerdo ahí exactamente, pero realmente lo que dice es, bueno, en un tiempo relativamente corto puedo tener un proceso de generación de actividades para los alumnos que a veces me hubiese llevado a lo mejor no sé si una hora quizás de hacerlo si lo hago yo de mi propia cabeza, ¿no? Entonces, básicamente es un elemento que nos puede ayudar a elaborar determinadas cosas, digamos, de manera mucho más corta, ¿no? Ahora, no todo lo que hace la IA es útil, no todo lo que hace la IA es válido, entonces requiere siempre ese ojo avizor de, oye, yo le pido algo a la IA, oye, lo que me está diciendo tiene sentido, y en este caso, mira, lo que me está dando son ideas que tienen bastante sentido, pues vamos a profundizar en esta, ¿no? Agarro esta idea, profundizamos un poco en esa idea. No se lo pedí, pero le podría haber dicho, oye, búscame esta información adicional sobre este tema, ¿no? Y entonces conseguir fuentes que pudiera utilizar, por ejemplo. ¿No? Y de esta manera, nuestro proceso, digamos, de creación de contenido para las UDAs se puede volver bastante más simple. No simple en el sentido de que, bueno, sigo siendo yo el que está alimentando el elemento, pero me ayuda a rescatar cosas, me puedo ayudar en la redacción. Yo puedo estar en desacuerdo con lo que me haga, pero bueno, me generó ya una propuesta de inicio que luego yo puedo ajustar y validar, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar contrastando lo que hace la inteligencia artificial, pero nos ahorra un montonal de tiempo. O sea, podemos ahorrar muchísimo tiempo en estos elementos de búsqueda de información, generación de texto, generación de contenido, generación de imagen, ¿no? Que puede ser bastante útil. Ahí me ocurrió una cosa que me pareció bastante interesante. A ver si lo encuentro.
El doctor Vilches parece que tiene una pregunta. No, sí, adelante. Perdón, estaba buscando el ejemplo. Sí, adelante, doctor, si quiere seguir y ahora que ponga su ejemplo yo participo. Ok. Es una cuestión de que resulta que estos elementos, o sea, ha habido muchas polémicas con la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces las propias plataformas también se actualizan, ¿no? Entonces, quería generar una imagen alusiva, el texto está en inglés. Quería generar una imagen alusiva a un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y me salió este. No puedo generar esa imagen porque está en contra digamos, de las políticas de contenido, ¿no? Entonces era como bastante larga y tal, y digo, bueno, pues yo qué sé, entonces un soldado alemán pues, de la Primera Guerra Mundial. Y básicamente el problema era la Primera Guerra Mundial y un soldado alemán. Entonces básicamente le generas esto, ¿no? Donde dices un joven cansado, soldado, en un uniforme genérico de inicios del siglo XX, ¿no? En una trinchera. Y sí te genera la imagen, ¿no? Entonces hay una de las cosas que nos podemos encontrar en las inteligencias artificiales hoy en día es que dado que realmente ha habido bastantes usos nefastos de la inteligencia artificial, empiezan a tener toda una serie de limitaciones de funcionamiento, ¿no? En principio no nos debería afectar muchísimo, pero simplemente como un ejemplo, ¿no? De que resulta que no le puedes pedir una imagen específica de un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso me choca en el sentido de que pensaría que sí es de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, también es como un tema de qué onda. Pero básicamente nos podemos encontrar con bloqueos digamos, de política por pues ciertos temas polémicos, demás, y en general los malos usos que han existido de la inteligencia artificial. Adelante. Miguel. Perdón, es que mi computadora está un poco viejita y entonces como que tarda un poco en activarse mi micrófono y no sé si mi cámara ya funcionó, pero bueno, eh, gracias por el curso y la sesión. Yo estoy revisando con mucho interés la información eh, y me resulta muy estimulante. Y yo tengo dos dudas. Una primera cuestión es eh, el tema de de estos chats, este chat GPT y otros que existen. A mí me llama la atención eh, si también el tema económico va a ser pues un factor digamos, de mejor acceso a la información o peor acceso a la información. Y lo estoy pensando en el día a día de la docencia, ¿no? Mi experiencia de ChatGPT es una experiencia, pues, de no pago. Lo he usado, pues, sin pagar. Pero tengo otros colegas que me dicen que pagando, creo que 500 pesos al mes, se libera un potencial importante, ¿no? Y entonces yo también pensaba en los estudiantes. Aquellos estudiantes que puedan pagar, pues tendrán un mejor acceso a la información. Entonces, ese era como un cuestionamiento. Y la otra pregunta que yo quería hacer era, este, chat, más bien, este asistente que tenemos incorporado en el buscador de Edge, que es Copilot, yo lo he estado utilizando porque me empezó pues a preguntar, ¿verdad? Que si yo quería que le preguntara algo. Entonces le empecé a preguntar algo y en el día a día pues vi que funciona bien como buscador, el Copilot.
Y yo quería preguntar si, digamos, comparado con ChatGPT, ¿dónde está? Porque esto no cuesta, bueno, al menos no sé si a la universidad le cuesta, porque sí me pidió que abriera mi cuenta de la universidad y me empezó a dar más respuestas. Cuando no tenía mi cuenta abierta de la universidad, me limitaba a un número de respuestas. Y ahora abriéndolo con mi cuenta de la universidad, pues me deja, ¿no? Entonces, esas eran mis dos preguntas. Muchas gracias. La primera es que, como siempre, el tema, digamos, de los accesos que tiene la gente es tremendamente relevante. Entonces, el tener acceso a una biblioteca o no tener acceso a una biblioteca fue un problema ya histórico, pero cuanto más ahondamos en eso, peor es ese tema, ¿no? Entonces, hoy en día, el tema de la desigualdad tecnológica es un tema tremendamente importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México, pues todavía tenemos un sector de la población que ni siquiera tiene acceso a Internet. Y si no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a banca online, no tiene acceso a Google, no puede buscar información en Internet. Y normalmente cuando estás viviendo en un sitio donde no hay Internet, quiere decir que ahí no hay una biblioteca, que ahí no hay un banco. Tampoco puedes comprar en Mercado Libre o en Shein o en Temu. Y si vives allí, pues también quiere decir que normalmente no vas a tener muchas tiendas. Y eso es un problema que sí, no tiene una fácil solución, ¿no? Y sí es cierto que los alumnos, obviamente, pues si tienes acceso al sistema de pago o no tienes acceso al sistema de pago, va a generar también esas diferencias, ¿no? Tal y como lo veo yo, ni siquiera lo están utilizando de la manera correcta, ¿no? Entonces no están utilizando ahora mismo la inteligencia artificial de la manera correcta, pero sí, cuando tengamos un desarrollo de esto, el hecho de que los accesos vayan a ser diferenciados, van a seguir generando problemas. La ventaja ahí es justamente lo que comentas. El Copilot lo tenemos incluido en el Microsoft 360 o 365, creo que es 360, que es lo que paga la universidad. Entonces, básicamente, con nuestro acceso a la cuenta de la universidad, tienes acceso al Copilot. Entonces, los alumnos, en principio, todos tienen acceso al Copilot, ¿no? No soy un experto en el área, pero tengo entendido que Copilot no es exactamente igual de bueno que ChatGPT, pero que tampoco es bien diferente. Creo que era mejor Gemini, o sea, mejor que Copilot Gemini, que es el de Google. Y ahí no sé, por ejemplo, cuál es el acceso a Gemini, por ejemplo, con una cuenta de Google, ¿no? Pero básicamente nuestros alumnos pueden tener acceso al Copilot a través de sus cuentas institucionales, porque, bueno, todos nos hemos dado cuenta, uno entra en el mail y ¡pam! Ya ahí te sale el Copilot. Y como dices, es bueno, o sea, funciona bastante bien, sobre todo el tema de que le preguntas información y te responde bien y muchas veces te va a dar incluso fuentes. Lo de las fuentes más adelante lo discutiremos porque el ChatGPT, si le pedimos que genere bibliografía, la genera, pero suele ser falsa. O sea, suele inventarse la bibliografía, ¿no? Y entonces ahí podemos tener un problema con ese tema de fuentes. No sé si responda a eso a tus preguntas. Sí, muchísimas gracias, ¿eh? Y no pude prender mi cámara por alguna razón. Una disculpa. No, no te preocupes. Eva. Sí, muchas gracias, Larry Toño. Muy interesante sus reflexiones sobre el tema. Y no sé si sea el momento para lanzar esta polémica, pero pues sí, a mí me genera cierta inquietud porque me queda claro que la inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿sí? Pero de todas las polémicas que se generan, poco se dice o se publica sobre el tema de la contaminación que genera la inteligencia artificial, sobre la huella hídrica que genera, porque, por ejemplo,
son más de millones de litros de agua que diario se utilizan simplemente porque se nos hace más fácil preguntar a ChatGPT, no sé, a una receta X o una investigación Z, o sea, independientemente del valor de la información, usamos la inteligencia artificial y generamos mucho impacto. Y por otro lado, que no se supone que así como se empezó a discutir con la introducción de la robotización de los procesos, que eso iba a permitir darle más tiempo al ser humano para tener una mejor calidad de vida, ¿cómo relacionamos el hecho de que ahora no necesitamos dedicarle 3 horas a la biblioteca para obtener la información y que podría ser entonces que esas 3 horas que ahorramos lo podamos dedicar a temas de salud, a temas de bienestar? Y la realidad no es así, porque con la avaricia del ser humano, el tiempo que le queda como que lo aprovecha para hacer más, ¿no? Entonces, en otra palabra y de manera muy concreta, ¿cómo alinear la IA con el tema de sustentabilidad y bienestar y cómo se está trabajando el tema de la contaminación, que pareciera que la IA ahorita va a ser el gran contaminante de nuestra sociedad actual? No sé si es el momento de lanzar el debate, pero si lo van a abordar después, pero como que yo sí estoy muy inquieta con este tema, ¿no? Sí, efectivamente, en la parte de ética, este, no está incluido, pero por ejemplo yo lo incluí en su momento e incluso tengo información en Dulles, es un county en Oregón. Google tiene ahí una de sus instalaciones y consume un 33% del agua del municipio, ¿no? Y a mí no me preocupa tanto el tema del agua, porque es un agua que se utiliza para refrigerar y eso quiere decir Ujú, que se evapora y entonces vuelve al sistema. Y eso ujú, quiere decir que el agua no ha dejado de ser útil. Es como cuando usamos agua en la agricultura, ¿no? Usamos agua en la agricultura y obviamente es preocupante por el tema del consumo del agua, pero al mismo tiempo vuelve al sistema. Entonces no queda contaminado de mercurio o algo así, que sería algo así mucho más grave. A mí lo que me preocupa es el uso de electricidad. O sea, ¿tú sabes ujú. cuánta electricidad están consumiendo en ese sitio para necesitar esas cantidades de agua? Y la electricidad la estamos generando quemando petróleo. Bueno, no siempre, pero mucha de la electricidad se genera a través de generación de emisiones de CO2. Y eso es una de las problemáticas que nos genera luego pues, el cambio climático y todos estos elementos, ¿no? Entonces, la preocupación medioambiental es muy, muy relevante, porque realmente el coste energético de Internet y de la inteligencia artificial es un coste energético grande y hoy en día nuestra generación de energía no es limpia, ¿no? Y al no ser, o sea, si en un futuro tenemos energía limpia, pues qué chido y entonces podemos utilizar todas estas cosas. No es el caso ahora mismo, ¿no? Lo otro es absolutamente cierto, pero realmente es como anticiparnos muchísimo a lo que va a ocurrir, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que los impactos en la sociedad que va a tener la inteligencia artificial, podemos estar discutiendo un montonal sobre qué va a ocurrir, pero pues no lo vamos a saber hasta dentro de 20, 30 años, ¿no? Entonces había un momento que pensábamos que cuando la revolución industrial, que nos iba a robar el trabajo, ¿no? Y Ujú. tenías los luditas que estaban en contra de las máquinas, porque las máquinas hacían el trabajo de 10 personas, ¿no? Pues no fue tan así, ¿no? O sea, no, o sea obviamente sí hubo problemas, la revolución industrial no está exenta de toda una serie de cuestiones sociales. La cuestión es que esto va a detonar cambios sociales. ¿Cómo van a funcionar esos cambios sociales y cómo va a ser la dinámica? No te sabría decir, no te sabría decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente ese tema, ¿no? De que, tenemos más tiempo libre, ¿para qué vamos a utilizar ese tiempo libre? Depende mucho, ¿no? Pero yo sí te podría decir que a lo largo de la historia cada vez trabajamos menos.
O sea, si vemos cuánto tiempo pasábamos trabajando hace 50 años, era mucho más de lo que pasamos trabajando ahora. Si vemos lo que trabajaba la gente hace 100 años, era muchísimo más de lo que estamos trabajando ahora. La cuestión es que a veces luego eso determina en cosas que a lo mejor no son las mejores opciones, ¿no? Pero ahí, pues básicamente el tema es la libertad humana respecto de qué hacer con mi tiempo, qué hacer con mi dinero. Una de las cosas que ocurrió en la revolución industrial es que la gente se le pagaba dinero y lo que hacía es que salía de la empresa y se metía en la cantina, ¿no? Y entonces se disparó el alcoholismo, ¿no? Hubo determinados problemas ahí que luego pues, generaron toda otra serie de elementos sociales, ¿no? Entonces, ese tema es algo que es muy relevante, pero al mismo tiempo creo que se nos sale un poco fuera de algo que podamos ahora mismo tratar, sino más bien el tema es que tenemos que adaptarnos a esta situación en la que la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Entonces tenemos que conocerla, tenemos que saber cómo funciona y intentar sacar el mejor uso. Y ahí justamente viene esa parte de ética, ¿no? ¿Cuál sería el uso ético de la inteligencia artificial? Y cómo promover, por ejemplo, también ese uso ético en nuestros alumnos, de que nuestros alumnos no estén utilizando la inteligencia artificial para dejar de estudiar y entonces no aprender, que es lo que personalmente me preocupa más. Pero también me preocupa desde el punto de vista, digamos, yo como docente, de, lo puedo utilizar, pero, por ejemplo, o sea, yo no soy partidario de evaluar con inteligencia artificial. Yo creo que la evaluación la tengo que hacer yo. Ahora, si estamos hablando de evaluaciones muy, muy simples, de checklist, por ejemplo, bueno, ahí sí la inteligencia artificial creo que nos puede ayudar bastante. Entonces ahí como que ver, ¿no? Cuándo la podemos usar, cuándo no la podemos usar, creo que también es una discusión relevante. Nada más también agregar un poco, y tratando de ligarlo un poco con los temas más adelante, por ejemplo, lo que mencionaba Larry de todos los recursos que gasta el hecho de que nosotros pongamos instrucciones no claras, quizás, así de montones de palabras, gracias, qué amable eres, o sea, todo eso va a implicar que la máquina va a tener que analizar, tokenizar, lo cual va a generar más esfuerzo, más recursos. Digo, a lo mejor es minúsculo o marginal el efecto en sí, pero también es la importancia de generar un prompt quizás claro, directo, para que en la medida de lo posible en nuestras consultas, pues de alguna manera reduzcamos, vaya, el uso, ¿no? de esta máquina a la hora de tratar de entender todo el contexto que le dimos, todo lo que le escribimos, todas las palabras, los puntos, las comas, los signos de admiración, etcétera, porque todo eso es recurso en sentido de la propia máquina que va a tratar de analizar y entender qué se está diciendo, ¿no? Entonces, nada más tratando de ligar un poco las preguntas de Eva con esta cuestión. Solo un pequeño apunte. Teniendo en cuenta lo que nos está costando esto y que nos les están dando gratis, bueno, cobrando también, si pagas eso, es una de las cosas que dicen, que si nos dan algo gratis es que el producto somos nosotros. Entonces, básicamente, toda la información que nosotros le estamos dando a la IA es información que ellos están utilizando para generar modelos de predicción de comportamiento humano, generar modelos de predicción de demanda, generar modelos que puedan predecir cambios sociales, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es gratis, pero nosotros le estamos dando información a la inteligencia artificial. Entonces, una de las cosas es los documentos que vayamos a subir a la inteligencia artificial, que sean documentos de acceso público. No subamos documentos privados a las inteligencias artificiales, porque eso va a quedar en la nube. O sea, la inteligencia artificial va a incorporar ese documento, ¿no? Entonces tengamos cuidado con qué documentación le vamos a subir a la inteligencia artificial. ¿Alguna cuestión más? No, parece que no. Bueno, nos pasamos 3 minutitos de tiempo, pero sí les pediría que hicieran esa primera actividad y esa segunda actividad,
Y el viernes, José Antonio tendrá la sesión para pues, ir revisando esos avances, cubrir dudas, cuestiones y ir avanzando en el curso, ¿no? Recuerden que el curso es mayormente autogestivo, entonces ahí está el material, ahí están los elementos para ir siguiendo el curso. Carlos. Micro. 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 El micrófono. El micro. Ay, perdón, disculpen. Comentaba, a veces uno es un poquito tardadito para entender. ¿Cuál es la actividad específica, doctore? Por favor, si no la quiere recordar, gracias. En el primer bloque sí. Tienes que poner cuál es tu experiencia propia con la IA en tu campo docente. Ok. Que puede ser ninguna, o sea, me puedes poner ninguna. Pero básicamente hay unas preguntas de reflexión respecto de cuál es nuestra visión de la IA dentro del campo docente. Es el primer bloque, ¿verdad? Ese es el primer bloque. Okay. Y hay que dar retroalimentación a lo que haya dicho alguno de los compañeros en el grupo. Y checar lo que están haciendo otros grupos. El tema es que necesitamos que la gente responda para que pueda haber esta interacción entre los diferentes elementos. La segunda actividad, que también ya deberíamos estar empezando, es justamente lo que les mostré, ¿no? Es utilizar un prompt para generar un elemento dentro de nuestra UDA, ¿no? Y entonces buscar una manera de generar, por ejemplo, una actividad para nuestros estudiantes y generar una imagen que acompañe a esa actividad, ¿no? Y entonces ahí básicamente ponemos tal. ¿Y cuál fue nuestra experiencia, no? Y entonces, mira, pues le pregunté esto y la verdad es que me dio una respuesta que estaba muy bien o muy mal o tal. Entonces, básicamente, cuando yo le pregunté al chat algo en relación a mi UDA, de generar algo respecto de mi UDA, ¿qué tan bien funcionó? ¿Funcionó bien? ¿Funcionó mal? Tal. Y la generación de una imagen alusiva a esa actividad en particular. Ok, gracias, doctor. Gracias a ambos. Pues creo que sería todo. Nos estaremos viendo. Bueno, el viernes que viene yo no estaré presente, pero estará José Antonio y nosotros nos veríamos en 2 viernes. Así es. Excelente. Pues bueno, pues muchas gracias a todos y buena tarde. Buena tarde a todos. Gracias. Gracias.